Auspician Debate. La Opinión, el diario de Rafaela. Creativa, artística y manualidades. Anímate a disfrutar más. Más Unión. Una tarjeta de crédito diferente, con todos los beneficios de las tarjetas nacionales y la calidez y respaldo de Mutual Unión. Pedila hoy sin costo y llévala a donde quieras. Más Unión. Es más para vos. Solicitala en Mutual Unión. 25 de mayo, esquina Pellegrini. RT Industria Sociedad Anónima, fábrica de silos, mecanizaciones, norias, sistemas de aireaciones, equipos de prelimpieza, punzonados a control numérico, implementos y remolques ombú. RT Industria Sociedad Anónima, ruta 70 kilómetros 68 y medio, Bella Italia. Mi corazón con el Kini late más, elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini 6, vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. ¿Cómo le va? Buenas noches. Ya estamos en nuestro debate de cada semana a través de Somos en Rafaela. También nuestra imagen, Canal 2 de Moisés Ville. Hoy va a ser un tema muy importante con una visita que vale la pena destacar. Pero lo dejo como suspenso. Ahora vamos a ir a los cuadros que pertenecen a una artista plástica que nos acompaña en la oportunidad y que forman parte naturalmente de nuestra escenografía. La artista es María Inés Adorni, artista plástica. Desde su taller de arte, Crearte, precisamente nos entrega Sendero y Paisaje de Otoño. Son las dos piezas, dos cuadros. Son técnicas en óleo con espátula, uno de ellos, y técnica de óleo horizontal el otro, que es el que estamos observando. Bueno, muchas gracias, María Inés, por este trabajo. Con producción de Sergio Boschetto. Esta noche vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el derecho de familia. Y para ello nos visita alguien que tuvo mucho que ver con la redacción, digamos en ese ámbito, del nuevo Código Civil, nada más y nada menos. La doctora Mariel Molina de Juan. ¿Cómo le va? Buenas noches, muy Gracias bien. por estar aquí. Rafaelina. Rafaelina, sí. Radicada en Mendoza, mendocina por adopción. Bueno, para que un poco la gente tenga un datito más que tiene que ver con los familiares, no era de Elda, de Juan, que fuera en una época diputada nacional por el socialismo. Sí, Creo que Elda había reemplazado a Hermes Vine en su oportunidad. Sí, en efecto. Bien. Bueno, un abrazo para Elda. Bueno, doctora, ¿qué significa, digamos, esta nueva etapa del derecho de familia a partir de la redacción del nuevo Código Civil? Muy bien. Bueno, nosotros desde hace casi ya un año, del 1 de agosto del año 2015, tenemos en vigencia una nueva ley que regula las relaciones de la gente, digamos, la vida de la gente, que es el nuevo Código Civil y Comercial. Yo diría que la rama en donde se observan las principales modificaciones es en el derecho familiar. Ahí, en este tema, hay cambios muy importantes que impactan directamente en la sociedad y en la vida habitual de la gente, las relaciones de los padres con los hijos, la posibilidad de exigir una cuota alimentaria con más eficacia, la posibilidad de pactar un régimen de bienes en el matrimonio, la regulación de los uniones de pareja que antes no estaban protegidas por el derecho y ahora sí lo están, la distribución de roles entre papá y mamá cuando la familia se desmembra. O sea, hay cambios sustanciales también en materia de filiación, los efectos de las técnicas de reproducción humana asistida. Son cambios que realmente impactan en lo cotidiano. Para a ver si es posible, para acercar un número, digamos, ¿qué cantidad de cambios, de modificaciones se hicieron teniendo en cuenta todas las realidades de la sociedad de estos tiempos, más o menos, el número? En materia de derecho familiar, sí, yo diría que uno puede decir, bueno, este es un código que tiene tiene el propósito de hacer
más fácil la vida de la gente. Antes uno decía, yo tengo esta ley, pero la vida de la gente pasa por otro lado. Tanto en cuando va a decidir divorciarse, por ejemplo, uno tenía que inventar muchas veces una causal de divorcio, esperar 3 años separado de hecho para poder divorciarse, cuando el fracaso matrimonial ya se había producido, y uno sabe que mantener el fracaso matrimonial a espaldas de la realidad para el derecho generaba espirales de violencia, que en definitiva después, ¿contra quién repercuten? Contra los niños. Eso es un planteo muy claro y muy concreto. De todas maneras, se necesitó un enorme cambio en la mentalidad de la ciudadanía para que esto ocurra. Porque, a ver, yo soy muy viejo y recuerdo que la separación era una cosa que socialmente prácticamente no se aceptaba, y lo peor es que no había ley de divorcio, y esto se vino a consolidar recién cuando recuperamos la democracia, unos años después de la asunción de Alfonsín, ¿verdad? O sea, digamos, tenemos una ley de divorcio, ¿cuánto hace? 30 años apenas. Es 1987. Ahí está. O sea, todavía no se cumplieron los 30 años. Sin embargo, la gente sí se separaba y se iba a divorciar y casar A Paraguay o México. O sea, la ley, la imposibilidad de divorciarse no hacía que la gente no se separe, no mantenía unido ese vínculo matrimonial. Sí, pero desde el punto de vista legal era un incordio. Era realmente un problema, porque además había un claro conflicto, no solamente mantener una ficción. Lo que tratamos con esta ley es de que la ley responda a la realidad, que no sea una ficción, Claro. que le dé una solución a la gente, no que le genere un problema, que tenga que estar inventando un artilugio para enganchar. No, por eso complicaba, claro, Entonces, la vida legal claro, de las personas. Otro problema que existía, el tema de los bienes. La gente tenía que seguir casada y compartiendo una suerte de sociedad conyugal ficticia. Entonces ahí es donde empezaban todas las defraudaciones. No, compro el auto pero lo pongo en nombre de mi hermano porque estoy casado. Todos estos artilugios que los argentinos somos muy hábiles para encontrar artilugios muchas veces. ¿Le parece a usted? Sí. Bueno. Bueno, tenemos una versatilidad importante, ¿no? ante las adversidades muchas veces. Y en materia de derecho familiar también sucedía esto. Mire, en realidad, ¿cuál fue nuestro propósito cuando nos convoca Aida Kemelmacher a trabajar con ella en esta reforma del derecho familiar? En primer lugar, poner atención en los niños. Nos preocupan los niños, que en definitiva son los que quedan como rehenes de un sistema jurídico, cautivos de un sistema jurídico que los ignora y que ignora la necesidad de que los adultos que ya han, o que ignoraba, la necesidad de que los adultos que ya han, tomado una decisión, han tomado claro. una decisión, se pongan a trabajar o sean conscientes de que ambos adultos siguen siendo padres, aunque no sean más cónyuges o convivientes. Y entonces se prioriza la figura del niño, dándole un lugar diferente dentro de estas relaciones familiares. ¿De qué manera se prioriza? A partir de ahora, cuando los padres se separan, no se da prioridad a papá o a mamá, sino que ambos son los que siguen ejerciendo la responsabilidad parental. De manera que no desaparezca una de las figuras paternas generalmente de la vida de los niños. Ahora es que hay, digamos, esa parte que suele ser muy sensible. Digamos, en el caso de divorcio, por lo general se dice, el niño debe estar con su mamá los primeros años al menos. Esa premisa desapareció absolutamente del Código Civil y Comercial. Los niños, en principio, el cuidado personal de los niños es compartido, papá y mamá, aunque resida más tiempo en la casa del papá o de la mamá, y no hay preferencia por relación. O sea, ya la mamá no tiene más derechos en los primeros años por el solo hecho de ser, digamos, la madre biológica de ese pequeño. En realidad, el niño, la relación es igualitaria. Afortunadamente, los papás cumplen en la sociedad argentina contemporánea un rol totalmente diferente al que cumplían hace muchos años atrás. Están presentes en la vida de los hijos y reivindican su derecho a ejercer la paternidad, y eso es lo que el Código está receptando. Claro, esto tiene que ver también con si se quiere, los cambios de cánones en la pareja, digamos. Se llegó la ley de matrimonio igualitario. Digo, pueden ser 2 padres o pueden ser... Pueden ser 2 padres, 2 madres, o un padre y una madre.
O dos padres. O dos varones, dos mujeres, o dos. Por eso el código. Claro, le voy a decir un poquito más. Incluso, y esto ya excede un poco los límites que plantea el mismo Código Civil y Comercial, hasta ya se están admitiendo familias de triple paternidad. Ajá. Hay un caso en Mar del Plata de un niñito anotado a nombre de dos mujeres y el varón que aportó el material genético. Los tres son padres de este niño. ¿Esto está contemplado en...? Esto no está contemplado en el código. ¿No? No. Lo que le estoy puntualizando es, no obstante que el código es un código absolutamente de avanzada. Claro, ya hay un elemento que obliga a un cambio. La sociedad permanentemente está planteando el desafío. Impresionante. La ley, nosotros con AIDA muchas veces hablamos de decir, ¿para cuánto tiempo vigencia este código? Ah, claro. No, ni soñando el código, con lo que hizo Vélez de darnos un código para 150 años. No, con que este código dure, o este diseño dure 30 años, porque el derecho de familia siempre tiene que ir acompañando los cambios de la vida familiar. Está bien, ¿no? sí, pero eran mucho más lentos los cambios en la época de Sarsfield que Claro. En los últimos 30 años, digamos. Fíjese, es otra historia. lo que usted plantea en materia de matrimonios de personas del mismo sexo. Hoy el matrimonio puede ser dos hombres o dos mujeres. En materia de bienes, el régimen que se derogó, Sí. el régimen patrimonial, consideraba a la mujer más débil y que había que protegerla. Por eso existía un régimen único comunitario. Hoy ya puedo tener muchas mujeres han dejado de estar en una relación de inferioridad, afortunadamente. Uno sabe que esto todavía no se plasma en toda la sociedad. No, hay bien, muchos sectores que Argentina todavía, es una sociedad machista y es que una todavía sociedad, conserva cierto es una sociedad porcentaje claro, en ese sentido. Es una sociedad pluricultural, no es lo mismo cuando uno trabaja con familias de conurbano bonaerense, cuando uno trabaja con familias de Catamarca o de Misiones. Y el derecho tiene que tener lugar para todos, ¿no? Así pero, porque, digamos, esos cambios culturales sí, también sí, se contemplan. se contemplan. Por eso, Por ejemplo, cuando uno analiza lo mismo en la sociedad mendocina, digamos, el índice de divorcios, de matrimonio, de uniones convivenciales es mucho menor en algunas provincias como Mendoza que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yo te diría casi la mitad. Entonces, porque son sociedades más conservadoras, ¿no? La pregunta que le hago, doctora, es ¿cuál es la modificación más revolucionaria que tiene? Digamos, no solamente, digamos, el nuevo Código Civil en sí mismo, sino particularmente esto, que es muy sensible, que es el derecho de familia. Muchas. A mi modo de ver, el impacto para la sociedad tiene que ver con el ejercicio de la responsabilidad parental. Como yo les decía, cuando los padres se separan, ya la preferencia materna desaparece. Los padres deben ser conscientes que la figura central es el hijo y que deben de dejar de pelearse entre ellos y poner atención en el hijo, y por eso se los, en cierto sentido, conmina a entenderse entre ellos para, digamos, poder seguir criando ese hijo en forma conjunta. De la mano de esto viene un divorcio que se modifica desapareciendo el divorcio culpable. Ya no interesan las causas de la ruptura matrimonial, sino el futuro, las consecuencias. Y una de las consecuencias centrales es la educación de los hijos. Esto por un lado. Otra de las grandes modificaciones es lo que tiene que ver con digamos, la regulación de la filiación, es decir, de quién es hijo aquella persona que ha nacido por una técnica de reproducción humana asistida. Esto también era una necesidad, porque la aplicación de una técnica de reproducción humana asistida podía llevar a que el aporte del material genético sea de la pareja, pero también que no sea de la pareja, que haya una donación de esperma o una donación de óvulo. Esto generaba todo un conflicto jurídico, porque este niño nacido con material genético de otro, digamos, de una persona... ¿Y qué contempla? Contempla de quién es hijo este niño. Es decir, este niño... ¿El origen biológico? No, contempla la voluntad de ser padre. La razón o el fundamento de la filiación es
quién tiene el deseo de ser padre. Por más que yo geste un hijo con material, con un óvulo que me ha donado otra mujer, esa otra mujer no tiene ninguna relación jurídica con este niño que nació. Este niño es mío, mi hijo, porque yo tuve la voluntad de ser padre. Y entonces, eso define muchas situaciones conflictivas. Esto define... Claro. Mire, la realidad siempre supera la ley, ¿no? Pero yo creo que resuelve gran cantidad de los problemas que estaban vigentes hasta la actualidad con un criterio sumamente realista. Lo que sí no se ha logrado sancionar, que sí estaba en el proyecto originario, es la figura de la gestación por sustitución, que es una figura sumamente compleja, que es cuando, por ejemplo, dos hombres contratan a una mujer para que lleve adelante. Eso no está contemplado. Esto no está contemplado, estaba así originariamente proyectado, pero usted sabe que la sanción de un código civil y comercial que tiene tanto impacto en una sociedad implica muchas negociaciones, ¿no? Naturalmente. Ahora, la pregunta que le hago es, a futuro, ¿esto puede llegar a modificarse? Esto ya está en el Congreso actualmente. Es el Congreso de la Nación el que toma la decisión. El Congreso de la Nación, que es el que regula todas estas Así leyes. como el otro caso de las 3 personas. Claro. Sí, son digamos, los conflictos. Son cabos sueltos que van quedando, ¿verdad? Sí, son, en realidad ninguna ley, por muy... estudiada. puede resolver absolutamente todos los casos. Este es un código más que nada de principios generales. Nosotros, ¿qué elaboramos? Tratamos de darle a los juristas y a la sociedad, a los operadores del derecho y a la sociedad, principios para resolver todos los problemas que se puedan ir presentando. Obviamente, algunos principios, todos estos principios no son suficientes para resolver la cantidad de conflictos que pueden presentarse, pero sí un marco que permita, digamos, tener una base legal concreta y el menor margen posible para que esté destinado a la interpretación de la justicia. Porque a veces hay casos que tienen que ver con la interpretación de un juez. Sí. Ahora dice, bueno, 50% de la biblioteca dice una cosa y el 50% dice otra, ¿no? Esa es la esencia del derecho. Claro. En la esencia del derecho, lo que nos importa es que los jueces resuelvan con argumentos razonables. Claro. Pero con una base legal sólida. Claro. ¿Sabe dónde está la base legal? No solo en este código. Este código es en realidad un instrumento que baja a nuestra tierra la Constitución y los tratados de derechos humanos. Es el fundamento central. Entonces nosotros, todo lo que no tengamos una respuesta concreta en la ley, la respuesta hay que buscarla en el sistema de los derechos humanos, ¿no? Entonces, este diálogo permanente entre el sistema de derechos humanos y nuestra propia ley. Digamos, cuando se redacta una herramienta legal tan importante, ¿se tienen en cuenta también, digamos, los acuerdos internacionales que el país que origina un código de estas características tiene firmados? Digo, a ver, por ejemplo, por el tema de la minoridad, si se me permite. Argentina firmó, no sé, el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene determinadas obligaciones para el tratamiento del tema de la minoridad. Digo, ¿esto también de alguna manera se contempla en un código o va por otra vía? La razón sí, es muy correcta y muy pertinente. La razón de ser de este código y de esta reforma es elaborar una ley que responda absolutamente a los tratados de derechos humanos. Es decir, nosotros teníamos una ley que en muchos ratificamos los tratados de derechos humanos que integran nuestra Constitución, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de los Derechos del Niño, que es del año 89, la Convención contra la Eliminación de toda forma de discriminación de la mujer, que es del año 79, todo esto estaba ratificado. Pero por otro lado, teníamos un Código Civil que daba la espalda y que nos podía generar responsabilidad internacional. Entonces, durante los últimos 20 años, los jueces empezaron a decir, mire, esta norma es inconstitucional porque vulnera los tratados de derechos humanos que priorizan o que establecen la igualdad del hombre y la mujer. Todas estas inconstitucionalidades generaron que en el momento que nos sentáramos a redactar el nuevo Código Civil y Comercial, nosotros digamos, no. Esto nos está dando el pilar para hacer una ley directamente que baje del sistema de los derechos humanos. Hay al punto que, por ejemplo, hay normas
concretas del Código Civil y Comercial que surgen de la doctrina o de los fallos de la Convención Interamericana de la Convención Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, hay una relación directa entre toda esta ley, con toda esta legislación, este sistema de derechos humanos, lo que han ido resolviendo los tribunales internacionales que en cuestiones de derecho familiar y nuestro Código Civil y Comercial. Hay normas que son un reflejo directo. Entonces, porque en definitiva, todo este sistema de derechos humanos es lo que fundamenta, como le decía, la nueva ley argentina, que los jueces ya venían transitando un buen camino en este sentido, ¿no? Yo recuerdo haber hecho notas y me gustaría que me ilustre sobre el particular, porque obviamente uno por así se olvida de los detalles y con las cuestiones cotidianas es como que son temas que por ahí quedan de lado y solo aparecen cuando hay un caso en particular. ¿Qué dice el Código Civil o cómo quedó, digamos, ese segmento de derecho de familia con el tema del nacimiento, el tema del aborto, el tema de la interrupción del embarazo? Bueno, en realidad este es un tema que es propio del derecho penal. El aborto no es un delito, digamos, el aborto es una institución que pasa por otro lado. Pasa por el derecho penal, la penalización o no, si es un acto lícito o ilícito, la interrupción del embarazo no está regulada por el Código Civil, no es materia del Código Civil. De todas maneras, sí lo que regula, punto se encuentran porque el Código Civil regula cuándo comienza la vida. Ahí está. Entonces, ese sí es el punto. Lo que no quiere decir que, o sea, ¿y por qué la necesidad? Pero está bueno que lo explique porque a veces uno puede llegar a confundirse. ¿Por qué la necesidad de fijar cuándo comienza la vida y cuál es el impacto en el derecho de familia? Por las técnicas de reproducción humana asistida. Porque la gran discusión es qué estatus jurídico, qué condición jurídica tiene un embrión que está en un instituto de reproducción humana asistida antes de implantarse. Usted sabe que con las técnicas de reproducción humana asistida, uno muchas veces se generan muchos embriones y en definitiva después se implantan algunos, porque no sería viable implantar, sería absolutamente perjudicial incluso para la salud de la mujer. Entonces se implantan algunos. ¿Qué pasa con los que quedan? ¿Qué condición tienen si ya desde el momento en que se produjo la fecundación son personas o no son personas? Este es el impacto directo. Es una cuestión ética. Es una cuestión de bioética, como usted lo dice correctamente, donde también se cruzan, está interpelado por aspectos filosóficos, religiosos, además de jurídicos y médicos. Bueno, ¿qué dice el Código Civil y Comercial? El Código Civil y Comercial dice que la vida comienza con la concepción. Aunque el concepto de concepción está definido, y nada más que eso, el concepto de concepción está definido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que lo lleva a explicitar qué es la concepción en el seno materno. Esto es en el momento en que se implanta efectivamente el embrión. Es decir, lo que dice el código es solo eso. Por eso cuando hablamos de fertilización asistida. Cuando hablamos de fertilización asistida. Cuando hablamos de concepción, ya el encuentro del espermatozoide con el óvulo. Que puede ser tanto en el seno materno como fuera. Entonces, el concepto de concepción es un concepto mucho más amplio, ¿no? que el tradicional biologicista, donde la concepción se produce por el acto sexual. Bueno, pero acá se mezcla todo, se mezclan sentimientos, se mezclan cuestiones éticas y tiene que haber un marco jurídico que contemple. Exactamente. El marco jurídico, nuestro código específicamente fija esta línea y la interpretación complementaria. En realidad es un tema que está siempre en discusión por la complejidad que tiene el tema, como estás dejando claro. Pero la línea que fija el código es esta, con la integración de la interpretación que hace la Corte Interamericana en un fallo muy importante que dictó la Corte en el año 2012, que se llama caso Artavia Murillo, en el cual la línea que baja la Corte Interamericana es justamente que la vida comienza con la implantación en el seno materno. Bien, este es un dato muy interesante a tener en cuenta. Es impresionante porque, digo, cómo la modificación de las costumbres hace que efectivamente la ley tenga que adaptarse a las circunstancias.
Y no solamente esto, de alguna manera apoya, ratifica derechos, sino también que genera obligaciones al mismo tiempo. Sí. Muchas veces la gente habla de derechos, 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 derechos. Y a veces uno se pregunta, ¿y las obligaciones? Los derechos de familia son poderes deberes, son poderes recíprocos, generan derechos para uno y obligaciones para Por otro eso. en toda instancia. Obligaciones. Bueno, ¿cuál fue el desvelo nuestro en este tema? Como les decía, originariamente la protección de los niños y básicamente la eficacia de los derechos como el derecho alimentario. Por eso se han incorporado normas específicas para obligar a los alimentantes a dar cumplimiento, porque muchas veces uno tiene una sentencia de alimentos bonita, muy bien fundada por los jueces y nunca se puede Bueno, cumplir. digamos, el caso clásico que conocemos es el padre, Sí. hombre, que desconoce la famosa cuota alimentaria. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, en este caso, se el genera- código que dice. El código da a los jueces muchas herramientas. Por ejemplo, no solamente pueden, digamos, tomar medidas de embargarle el sueldo, Sí. sino tomar otro tipo de medidas razonables para forzarlo al cumplimiento. Ejemplos concretos, prohibirle salir del país. La jurisprudencia ya está abriendo paso a otros ejemplos. Está bien, pero ¿qué pasa si hay una desigualdad? Supongamos Sí. que la que realmente puede alimentar a ese chico es la madre porque Sí. es una profesional y el padre realmente está en una situación complicada que no puede, más allá que la ley lo obligue, pasar una cuota alimentaria. ¿El código también lo contempla? Absolutamente. En realidad, cada uno tiene que alimentar a su hijo conforme su condición y fortuna. Bien, listo. Pero el hecho de ser padre no me excluye. No me excluye. Lo Por que una dice, circunstancia lo que X. dice la ley es que el padre tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios como para sostener la vida de sus hijos y las necesidades de sus hijos. Y si el padre no puede por circunstancia X, pues podrán ser los abuelos. Específicamente se puede demandar el mismo proceso al padre y a los abuelos. Lo cierto es que el entorno familiar, los Sí. responsables de la crianza de ese chico están absolutamente obligados a establecer la cuota para que ese absolutamente chico obligados. crezca, se alimente y se eduque. Y una de las cosas importantes que tiene, porque no nos perdamos de esta perspectiva, la responsabilidad parental ahora es compartida. Esto no quiere decir que el chico puede estar un tiempo con uno y un tiempo con otro. ¿Cuál es el temor muchas veces, sobre todo de las mujeres, que todavía se encuentran en condición de desventaja en cuanto a los ingresos? Bueno, si nosotros tenemos el ejercicio o el cuidado compartido, no me van a pasar cuota alimentaria. No, el código específicamente dice que aunque el cuidado sea compartido, cuando hay desigualdad en los ingresos, aquel padre que tiene mayores posibilidades tiene que pasar al otro una cuota para que el chico tenga la misma situación económica en ambos hogares. O sea, abre todas las puertas para evitar conflictos y para garantizar justamente el sostén. Le comentaba, por ejemplo, hay un caso de un juez mendocino que resolvió hace muy poco a un alimentante que incumplía la cuota alimentaria, lo condenó, el alimentante es abogado, entonces lo condenó a ir a un instituto de menores infractores de la ley a dar charlas sobre el ejercicio de los derechos, hasta tanto, una vez por día, hasta tanto este señor no cumpla con la obligación alimentaria respecto de sus hijos, porque dice que el incumplimiento de la obligación alimentaria es un acto de tanta violencia como quien golpea, como quien... O sea, ¿y sabe qué? Al día siguiente de que salió esa sentencia, el padre pagó. Doctora, gracias de corazón por estar aquí. Podríamos horas sobre esto, pero vale la pena. En todo caso, queda la puerta abierta para una nueva charla, un nuevo encuentro cuando vuelva Rafaela. Será un gusto. Gracias de corazón y felicitaciones por este trabajo, ¿no? Porque sé que estuvo integrando más o menos el grupo de unas 100 personas que se dedicaron específicamente a trabajar en la redacción, precisamente, del código completo. Bien. Gracias, un privilegio para nosotros. Muchas gracias, muy amable.
Señores, nos encontramos la semana próxima en nuestro debate de cada viernes a través de Somos Rafael y nuestra imagen Canal 2 de Moisés Ville. Nos vamos con la exhibición de los cuadros que tenemos en oportunidad. Estos trabajos de María Inés Adorni a través de su taller Crearte, precisamente, a quien agradecemos, insistimos, su participación en el programa de hoy. Muchas gracias y buenas noches para todos. Auspician debate. La Opinión, el diario de Rafaela. Creativa, artística y manualidades.